Hoy les voy a contar la historia de un joven iraní que estaba en busca de seguridad y libertad, con la intención de exiliarse en Turquía. Ali era gay, y ser parte de la comunidad LGBT en Irán es mucho más difícil de lo que muchos imaginan. Tras sufrir represalias de conocidos y familiares, sabía que debía huir cuanto antes. Pero, lamentablemente, días antes de su viaje, Ali fue secuestrado, llevado a una zona remota y decapitado bajo un árbol. Hoy conocerán el triste caso de Ali Fazeli Monfared. Este guión está adaptado del canal Giselle Judes, dedicado a casos de Europa del Este y Medio Oriente, incluyendo crímenes de honor. Si te gusta este contenido, te invito a su canal. El enlace está en la descripción. Ali Fazeli Monfared nació el 2 de enero de 2001 en Ahvaz, Irán. Es hijo único del primer matrimonio, pero después tuvo hermanos menores. Cuando su padre se casó por segunda vez, él vivía con su madre, pero mantenía contacto continuo con su padre y hermanos. Los amigos de Ali lo describen como una persona muy alegre, de buen ánimo y querido por muchos, un joven que realmente demostraba estar lleno de vida. Le encantaba el maquillaje, las heridas falsas y la moda. Y en su cuenta de Instagram, que sigue activa hasta hoy, es posible ver varias fotos y videos de los looks que él mostraba. Muchos dicen que él siempre quiso crecer en redes sociales y luego dedicarse a moda y maquillaje. Pero, a pesar de tener un gran apoyo de sus amigos, y principalmente de su mamá y su papá, otras personas no querían que Ali realizara esos sueños por el simple hecho de ser gay. Ser homosexual en Irán es mucho más complicado de lo que podemos imaginar. Aunque en el país exista la comunidad LGBT, la mayoría se oculta públicamente, no solo por falta de apoyo familiar, sino por el alto riesgo de ser asesinados en las calles por ser quienes son. Cabe resaltar que entre Ali y sus padres nunca hubo una conversación clara en la que él llegara a afirmar que era gay, pero nunca fue reprimido por ellos de hacer todo lo que deseaba. No fue reprimido por sus padres, sino por algunas otras personas de su propia familia. Sí, como primos y un hermano. El hermano de Ali, primer hijo del segundo matrimonio de su padre, vivía para hacerle la vida imposible. Siempre se quejaba con su papá del modo en que su hermano se vestía y se comportaba en público, diciendo que en lugar de ser un ejemplo, estaba deshonrando a familia. El papá fingía que haría algo, pero en realidad no le importaba. Amaba a su hijo y quería su felicidad. Pero, al mismo tiempo, él no iba en contra de los argumentos de ese hijo menor, precisamente para no demostrar que no le importaba eso. Este tema es un asunto muy delicado en el país, y conforme vaya contando el caso, iré explicando mejor sobre este problema. En 2016, a los 18 Ali se unió a un grupo de Telegram de iraníes LGBT. Telegram es más seguro porque no muestra datos personales. Así, aunque el grupo era grande, parecía secreto. Ahí, todos hablaban de derechos civiles, se apoyaban emocionalmente, y fue en ese grupo donde Ali conoció a Agil. Abiad también es iraní, pero estaba viviendo en Turquía porque logró entrar al país como refugiado, lo cual es muy común en países alrededor de Europa y Asia. Aunque Turquía todavía no es el país ideal para los miembros de la comunidad, tienen una mayor aceptación por parte de la familia y de la población en general que en Irán. Y para un miembro de la comunidad, vivir en Turquía, especialmente en grandes ciudades como Estambul, no es tan peligroso como en otros países del Medio Oriente. En Irán existe un departamento especial de la policía, llamado Policía de la Moralidad, que son policías responsables de supervisar el cumplimiento de las normas islámicas de conducta pública, especialmente en lo que respecta al comportamiento, vestimenta y conducta de género. Por ejemplo, supervisan el uso del hijab, el velo islámico, por parte de las mujeres, si llevan ropa modesta y cubren el cabello de la manera correcta.
También verifican el tipo de comportamiento que puede considerarse demasiado occidental o inmoral, como el uso excesivo de maquillaje o ropa inapropiada. Personas que usan ropa no considerada adecuada para su género pueden ser arrestadas y castigadas por la ley. Supervisan si los bailes públicos respetan las buenas costumbres y pueden reprender muestras de afecto entre hombres y mujeres. Imagínate, entonces, lo que sucede con los miembros de la comunidad LGBT. Los castigos policiales son de lo más variados. Los acosan psicológicamente, los arrestan, los golpean, los torturan. Y, a veces, los detenidos son obligados a firmar documentos en los que admiten esa mala conducta que los llevó a la cárcel y se comprometen a mejorar su comportamiento, sabiendo que, si reinciden, los castigos pueden ser mucho más severos, en algunos casos, incluso llegar a la pena de muerte. Pero entonces, volviendo a la historia de Ali, después de que conoció a Aviat en ese grupo y tras meses de conversación, empezó a darse cuenta de las posibilidades de una vida mejor fuera de Irán. Aviat dejó el país por esos problemas. Llevaba años en Turquía, trabajando y viviendo más cómodo. Entonces pensó que él también podía hacerlo. Con el tiempo, esas conversaciones entre los dos se volvieron más románticas y así comenzaron un noviazgo virtual. Aviat se convirtió entonces en el primer novio de Ali, aunque fuera de manera virtual, y él estaba muy feliz con eso y con las esperanzas de un posible futuro en Turquía. Según Aviat, Ali no solo sufría prejuicios verbales de su hermano y primos, también lo golpeaban a veces. Dijo que, por la red social de Ali, hubo problemas en el país, ya que en agosto de 2020 fue arrestado por los contenidos publicados. Ali llegó a estar preso por algunos días, pero lo que le pasó dentro de la delegación, Aviat prefiere no comentar para no comprometerse. Es muy probable que Ali haya sufrido varios tipos de abusos por parte de la policía. Y para empeorar la situación, regresó a casa. Tras esa detención, su hermano y unos primos llegaron a su casa para golpearlo, pero su madre lo ayudó a esconderse y llamar a los vecinos. Cuanto más pasaba el tiempo y sucedían cosas como esas, más Ali solo quería irse del país lo más rápido posible. Así, planeó una fuga de Irán que se llevaría a cabo el 8 de mayo de 2021. Sin embargo, su objetivo no llegó a realizarse. Que apenas 4 días antes del 4 de mayo, Ali, sin darse cuenta, cayó en una trampa y fue ejecutado. El plan de Ali era ir a Turquía en busca de refugio y exilio, y viviría con Aviat. Él aún quería ir a otro país de Europa en el futuro, y si Ali seguía con él, podrían empezar una nueva vida juntos. Todo parecía bien. En marzo, Ali inició los preparativos para salir de Irán, y para eso, él necesitaba pasar por 2 etapas que aún no había resuelto: la emisión del pasaporte, lo cual era una tarea fácil. Pero para eso, él necesitaba comprobar el tiempo de servicio en el Ejército Nacional, o lo que conocemos como servicio militar obligatorio. Y es aquí donde entra la segunda etapa, y la más complicada del proceso, y que se cree que es el motivo para la ejecución del crimen. Miembros LGBT en el ejército enfrentan grandes dificultades durante su servicio militar. Se dice que en el batallón predominan los prejuicios, humillaciones y abusos. Los propios soldados acosan, hacen bullying y en algunos casos incluso violan a estos muchachos. Se creó una ley que permite que los gays no sirvan en el ejército si se declaran homosexuales. Para eso tienen que demostrar quiénes son. Y en medio de esas etapas nos damos cuenta de que los derechos humanos están muy lejos de ahí. Quien desea ser exonerado de la obligatoriedad del servicio militar necesita dejar en los archivos nacionales elementos que comprueben la homosexualidad, como fotos personales, archivos en video. Hay una entrevista con profesionales de salud mental que hacen preguntas innecesarias, como ¿con cuántos chicos te has relacionado? ¿Cuál es tu posición sexual?
¿Has tenido sexo en grupo? Aún hay casos de abuso donde ciertos inspectores hacen exámenes físicos, insertando cosas en los chicos para ver si penetra con facilidad o no, si se quejan de dolor o no, si se excitan o no. Es ridículo. Aclaro que eso no ocurre en todas las estaciones del país. Eso depende de la voluntad y abuso de autoridad de cada servidor, así como de la mala suerte del evaluado. Pero eso sucede. Al final, quien termina pasando por todo esto y es dispensado del alistamiento a través de este recurso, acaba, en consecuencia, entrando en una cláusula de la ley, que los considera con trastorno mental. La posibilidad de humillación es enorme. El malestar y la vergüenza que estos chicos pasan llega a ser inconmensurable. Pero si tomamos en cuenta que dejarán de servir al ejército, siendo torturados y violados dentro del batallón, eso termina siendo, digamos, menos traumático. Existe una película basada en hechos reales, llamada Zenny Dancer, de 2012 que retrata todo esto que acabo de explicar, donde el personaje Ahmed Yildiz lleva al ejército fotos personales para que las guarden en los archivos del gobierno, pero cuando la familia descubrió que participó en ese proceso, su propio padre lo mató. Para mantener el honor de la familia, pronto les contaré toda la historia de Ahmed. Ali decidió soportar toda esa humillación. Además de temer servir en el ejército, necesitaba la carta de dispensa para obtener el pasaporte. Así, él esperó la respuesta del análisis nacional que llegaría a través de una carta por correo, el 2 de mayo de 2021. Al llegar a casa, él ve la carta en la mesa, pero al tomar el sobre, se da cuenta de que la solapa que cierra el papel parecía haber sido abierta y cerrada de nuevo. Aún así, la abre, lee el comunicado y se pone muy contento con la oficialización de la dispensa militar, pero se queda intrigado por el hecho de que la carta haya sido abierta. No creía que su mamá pudiera haber hecho eso, ya que nunca hizo algo similar, pero tampoco sabía quién más pudo ser. Llama a su novio y le cuenta, muy animado, que la fuga iba a funcionar, y que en los días siguientes sacaría el pasaporte y compraría el boleto de tren. Para el 8 de mayo, casi una semana después, necesitaba un pequeño plazo para resolver algunas otras cosas, pero, desafortunadamente, fue ese plazo que él mismo se dio el que terminó dando más tiempo para que organizaran lo que planeaban hacer con él. Como mencioné antes, Ali nunca se declaró homosexual ante nadie de la familia, aunque era algo que estaba claro. Nunca se formalizó una conversación al respecto. Y ese documento, al final de cuentas, oficializaba legalmente que él era gay, a través de los recursos que él mismo entregó al gobierno. Y lo triste de todo esto fue que posteriormente se descubrió quién abrió el sobre, su propio hermano. Por una coincidencia desafortunada, el hermano de Ali había pasado por su casa para dejar algo. Al entrar, vio el sobre del ejército, lo abrió y leyó su contenido. Probablemente pensó, entonces si es gay, está deshonrando a la familia y yendo contra las buenas costumbres. Así, para limpiar ese honor, ese hermano firmó la sentencia de muerte. El 4 de mayo de 2021, 2 días después de que llegara la carta del ejército, Ali salió para resolver algunas cosas, que ese día serían la compra del boleto de tren. Hacerse la prueba de COVID, que en esa época de pandemia era requerida para que todos pudieran viajar, y vender uno de sus celulares. A las 5 p.m. su mamá le llama para ver si todo está bien y si tardará en llegar. Ali dijo que solo tenía que pasar por una tienda conocida en la zona de celulares y luego iría a casa. Cuando Ali está en la tienda, su hermano llega en un auto con 2 muchachos y le dice que su papá necesita hablar con él urgentemente. Preocupado, Ali entra al auto. No se sabe cómo ese primo sabía que el muchacho estaría en esa tienda de celulares. Eso sigue siendo un misterio. Muchos creen que él lo estaba siguiendo, pero es medio extraño que lo sigan todo el día y solo al final del día lo aborden. En fin, eso le toca a la investigación determinar cómo ocurrió. Los 2 muchachos en ese auto eran primos de Ali.
Salieron y fue la última vez que el joven fue visto con vida. La mamá de Ali en casa se preocupó. A las 8, al ver que su hijo no llegaba, llamaba pero el número seguía apagado. Entonces, ella fue a la tienda, que ya estaba por cerrar, y al llegar les pregunta a los empleados si habían visto a su hijo, mostrándoles una foto de él en su celular. Uno de los empleados dijo que sí, que él estuvo en la tienda, cerca de las 5 de la tarde, pero que salió apurado después de que llegó un chico diciendo: «Nuestro papá necesita hablar contigo». Entonces, ella llama a su exesposo, quien le asegura que no llamó al niño ni éste fue allá. Entonces ella regresa a casa, preocupada, y se queda esperando a que su hijo llegue, porque sin saber dónde estaba ni poder contactarlo, era lo único que esta señora podía hacer. Las noticias sobre su hijo llegaron a través de una llamada hecha durante la madrugada por el propio hermano de Ali, quien le dijo lo siguiente y colgó: «Ya resolvimos el problema de tu hijo maricón». Así fue exactamente como él lo dijo. Además le dijo que, si quería enterrar a su hijo, debía ir por sus restos a esa dirección. Tras recibir la llamada, la madre se sintió tan mal que pidió a un vecino llevarla al hospital. Allí, llorando, ella habla con las enfermeras, que de inmediato llamaron a la policía. Los oficiales tomaron su declaración, registraron la dirección dada por el hijastro y fueron al lugar para verificar si era cierto. Y sí, al llegar al lugar encuentran el cuerpo de Ali, que en ese entonces tenía solo 20 años decapitado debajo de un árbol. Cuando suceden casos así, generalmente son encubiertos por los medios, lo que se considera un crimen de honor, pero sigue siendo un crimen, y los responsables deben pagar por lo que hicieron. Parece que la cultura suaviza la situación, y por eso muchos de los casos terminan siendo olvidados e incluso desconocidos. Aunque los medios no lo difundieron, el tema se comentó informalmente en grupos. Y fue así como el tema llegó a ese grupo de Telegram, como un miembro más de la comunidad asesinado en el país. Al principio, nadie sabía quién era la víctima, y Aviat estaba en ese grupo. Él solo se dio cuenta de que esa víctima era su novio hasta el día 4, después de pasar 2 días sin poder contactarlo. Y leer en un diario turco que la víctima en Irán era Ali Faselimon Fared. Y el tema llegó allá gracias a la fuerza de la comunidad LGBT de Irán, que difundió en internet todo lo que iban sabiendo, con el objetivo de buscar justicia. Aviat incluso llega a llamar a la mamá de Ali. Por cierto, no lo mencioné antes, pero ellos ya se conocían. Ali no lo había presentado como novio, pero sí como un gran amigo. Cuando hablaban por teléfono o videollamada, la mamá de Ali siempre lo saludaba y conversaba brevemente. Entonces, él le llama sin poder creer lo que estaba leyendo en las noticias, y ella le confirma que todo era verdad. Cabe destacar que casi toda la información sobre este caso provino de Aviat, quien mantuvo contacto con la familia de Ali, ya que los periódicos de Irán ignoraron el tema. Quiero resaltar algo importante. Ya conté aquí el caso de Yassi, donde su madre y varios tíos ordenaron decapitarla solo por casarse con alguien no aprobado por la familia. 7 hombres participaron en el crimen. Otro caso fue el de Tinaisa, donde su propio padre y su propia madre le quitaron la vida solo porque estaba enamorada de un joven negro. Dejaré los enlaces de esos casos en la descripción. Estos crímenes de honor suelen ocurrir porque la familia quiere matar a quien causa la deshonra, pero el caso de Ali era distinto. Su mamá y una tía siempre estaban muy presentes en la familia. Y el propio papá, que, como mencioné antes, también quería a su hijo, nunca consideró esa posibilidad. El odio vino única y exclusivamente por parte del hermano y de 2 primos. Esos criminales hasta hoy no han tenido sus nombres divulgados. Quienes no los divulgan les tienen mucho miedo. Ellos huyeron, dejando a sus familias atrás, y se fueron por el mundo, siendo que uno de ellos incluso tenía hijos. Pasó una semana, y el caso empezó a ser olvidado por la policía local.
La comunidad LGBT de Irán comenzó a protestar, difundiendo la historia y exigiendo justicia. Así, el 18 de mayo, 2 semanas tras el crimen, la policía inició una investigación más a fondo. Fue solo en ese momento que ellos fueron al lugar del crimen con un equipo de peritos. Después de eso, empezó una confusión de información, porque algunas fuentes divulgaron que la policía había arrestado a los 3 criminales, pero otras dijeron que, en realidad, divulgaron que hubo un arresto solo para calmar los ánimos, pero que, de hecho, eso nunca había sucedido. También llegaron a decir que sí fueron arrestados, pero que los 3 lograron escapar de la cárcel con la ayuda de algunos agentes que estaban a favor de lo que hicieron. Otros, versión en la que más creo, dijeron que nunca fueron arrestados. Y sé que estoy diciendo estas cosas, pero les pido que no generalicen. A pesar de los prejuicios del país, muchos, como los padres de Ali, amaban al chico incondicionalmente. Desde la Revolución iraní de 1979, la gente ha luchado por cambios en el país. El problema es que la mayoría se enfrenta a un grupo más pequeño pero muy poderoso, por eso no logran un cambio. Por favor, tengan empatía por el pueblo iraní. Hoy, ser homosexual en Irán es como nacer ya destinado a la muerte, y esto no lo digo a la ligera. Muchos iraníes de la comunidad ya han sido ejecutados solo por ser gays. Y es por eso que muchas personas creen que el caso de Ali no va a ser juzgado, porque él ya fue ejecutado por el crimen que cometió, ser homosexual. También sé que a muchos de ustedes no les gustan los casos no resueltos, pero al igual que ustedes, a las familias de las víctimas tampoco les gustan. Si no les damos voz a estos casos, podrían caer en el olvido. Ellos quieren justicia y nosotros también la esperamos. Por eso es muy importante contar historias como esta, porque esas muertes no pueden ser en vano. Es una cuestión de derechos humanos, derecho a la vida.